la diferencia entre el trabajo del público en general y el trabajo del individuo. Está escrito en el Zohar, ven y ve. Cuando una persona nace, una fuerza desde lo alto no es asignada sobre él hasta que sea circuncidado. Una vez la persona ha sido circuncidado, el espíritu se despierta en él, es decir, la luz de Nefesh desde arriba. Cuando es recompensado con dedicarse a la Torah, es un hombre completo en todo, porque ha sido recompensado con la luz de Hayá. Pero cuando una bestia nace, tan pronto como nace, el poder que tiene al final, lo tiene cuando nace. Por esto está escrito, cuando nace un buey, una oveja o una cabra. Debemos entender la diferencia entre la bestia y el hombre y lo que nos enseña en el trabajo. Primero, debemos entender qué es hombre en el trabajo y qué es bestia en el trabajo. ¿Qué es hombre? Nuestros sabios dijeron acerca de lo que está dicho. Al final, el asunto, todo lo que ha sido escuchado, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el hombre completo. ¿Qué es porque esto es el hombre completo? Rabbi Elazar dijo, el Creador dijo, el mundo entero no fue creado sino para esto. En otras palabras, el mundo entero fue creado para el temor al Creador. Este es el significado de lo que dijo, porque este es el hombre completo. De esto se desprende que hombre es aquel que tiene temor al del Creador, y el que no tiene temor del Creador no se llama hombre. Esto también explica lo que dijeron. Así dijo el Rabbi Shimon ben Yochai, como se dijo. Y ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Ustedes son hombres, ustedes son llamados hombres. Y los adoradores de ídolos no son llamados hombres. También debemos interpretar que por hombre se está refiriendo a aquel que tiene el temor del cielo. Aunque en términos del juicio, él no es importante, más bien él es de la impureza, pues aunque el hombre tenga solo el grado de la bestia, todavía es profanado en la tienda. Sin embargo, en el trabajo aprendemos que dentro de un solo hombre se encuentran los discernimientos de Israel y las 70 naciones, tal como el Zohar dice que cada persona es un pequeño mundo. Por esta razón, con respecto a las misbot, mandamientos o preceptos, prácticas llamadas la parte revelada, aprendemos todo por separado, es decir, un gentil por un lado e Israel por el otro. Es decir, aprendemos todo en cuerpos separados. Esta es la razón por la cual la regla es que las tumbas de los idólatras no profanan en una tienda de campaña, ya que está escrito sobre la impureza. Si un hombre muere en una tienda de campaña, es por eso que los adoradores de ídolos no profanan en una tienda. Por lo tanto, el que tiene temor del Creador se llama hombre, y el que no tiene temor del Creador se considera bestia y no hombre. Sin embargo, debemos entender la medida del temor al Creador, ya que hay muchos discernimientos en esto. El Zohar escribe, el temor se interpreta en 3 discernimientos, 2 de los cuales no contienen una raíz propia y uno, el cual es la raíz del temor. Existe una persona que teme al Creador para que sus hijos vivan y no mueran, o teme un castigo corporal o un castigo sobre su dinero. Por lo tanto, siempre le teme al Creador. El temor que esta persona siente por el Creador no se ubica
como la raíz. Porque la raíz es su propio beneficio y el temor es el resultado de ello. Y existe una persona que teme al Creador porque teme el castigo de aquel mundo y el castigo del infierno. Estos dos tipos de temor, el temor del castigo en este mundo y el castigo en el mundo por venir, no son la esencia del temor ni su raíz. El temor que es esencial es que uno debe temer al Creador porque el Creador es grande y gobernante. Según las palabras del Zohar, el principal temor al Creador se debe a que el Creador es grande y gobernante. Esto nos obliga a observar sus misbot, preceptos, ya que a esto se le considera que trabaja no con el fin de recibir una recompensa. En otras palabras, no es por el beneficio propio, es decir, algo por lo que se recibirá una retribución a cambio del trabajo. Más bien, el trabajo en sí mismo es la recompensa, porque la persona siente como un gran privilegio ver que se le dio un pensamiento y un deseo de recibir al Rey. Y considera el gran regalo que se le ha dado desde arriba como una gran fortuna. Por lo tanto, se deduce que un hombre es aquel que camina en el sendero donde todas sus acciones son con la intención en nombre de los cielos y no por su propio beneficio. Pero aquel que no tiene la intención, sino solo el acto, aunque esto es algo grandioso, sin la propia y adecuada intención es considerado como una bestia. Como está escrito, tampoco un alma sin conocimiento no es buena. Sin conocimiento significa que conocimiento se le llama a la intención, tal como está escrito, tú otorgas conocimiento al hombre. Esto es desconcertante, ya que el camino de la verdad es ir por encima de la razón. Entonces, ¿por qué oramos para que se nos otorgue la razón? Baal HaSulam dijo que el conocimiento de la Kedushá, santidad, se llama Debekut, adhesión, equivalencia de forma. En consecuencia, debemos interpretar sin conocimiento como un alma sin Debekut, más bien un estado de bestia que no camina en el sendero de ser recompensado a través del poder de la Torah y las misbot, para llegar a un estado en el que pueda anhelar, otorgar. Él es llamado una bestia sin conocimiento, sin equivalencia de forma. Esto significa que en todo lo que hace no tiene otra intención más que su propio beneficio. A esto se le llama bestia y no se le considera, ustedes son llamados hombres y no son adoradores de ídolos. Ahora explicaremos lo que preguntamos, lo que implica para nosotros la diferencia entre el nacimiento de una bestia y el nacimiento de un hombre. El Zohar trae evidencia en sus palabras que una bestia recién nacida tiene la misma fuerza final como cuando nace. En el versículo, un buey o una oveja o una cabra que nace, porque un buey de un día se llama buey, ya que no está escrito un becerro que nace. Y con respecto al trabajo, esto viene a enseñarnos a conocer el orden de desarrollo del hombre y de la bestia. Primero, cuando hablamos de el trabajo, debemos saber que es el nacimiento.
Es decir, de acuerdo con la regla de que aprendemos diferenciando la bestia del hombre, todo se aplica al mismo cuerpo. Y debido a que la persona consiste de 70 naciones, él, por lo tanto, consiste de todo lo que existe en el mundo, ya que de acuerdo con lo que dice el Zohar, el hombre es un mundo entero. Por lo tanto, debemos saber qué es el nacimiento. Se sabe que cuando hablamos de una persona, principalmente hablamos de la mente y del corazón. Atribuimos los pensamientos a la mente y atribuimos los deseos al corazón. Por lo tanto, cuando tiene en su mente y corazón pensamientos y deseos que pertenecen a la bestia, a esto se le considera como el nacimiento de una bestia. Pero si por el contrario, la mente y el corazón tienen pensamientos y deseos que pertenecen al hombre, a esto se le considera como el nacimiento de un hombre. Mediante esto, discernimos entre el hombre y la bestia. Sin embargo, externamente en la corporealidad vemos que hay grandes cambios en una bestia desde el día que nace. Después de un tiempo se desarrolla en longitud, ancho y altura. Sin embargo, la principal diferencia por la cual nuestros sabios dijeron que no hay diferencias entre una bestia desde el día en que nace hasta el día final es que ésta tiene la misma fuerza. Se refiere a su interioridad. Esto viene a implicar el orden del trabajo, es decir, una bestia que nace significa que a partir de esta base él comienza a construir el edificio en el que vivirá toda su vida. Decir, una bestia que nace significa que la base sobre la cual la persona construye su trabajo en la Torah de las Mitzvot es en el estado de una bestia, llamada acción sin intención. La persona quiere continuar de esta manera toda su vida, porque ella piensa que este es el verdadero camino, el cual es suficiente para aquellos que quieran caminar en el sendero del Creador, para dar toda su energía y fuerza para observar la Torah y las Mitzvot meticulosamente y así anhelar mientras trabajan, observar el mandamiento del Creador. ¿Y qué más necesito? En primer lugar, una persona que nace como una bestia afirma que aporta pruebas de su corrección respecto al público en general de Israel y de cómo ellos se comportan, es decir, sobre la base que se fundamenta. Ciertamente verás que van por el camino de una bestia, es decir, si observan la Torah y la Mitzvot e incluso si se imponen algunas restricciones adicionales a las Mitzvot que se nos entregaron. Entonces todos ellos se sienten completos y no ven ellos no ven ningún defecto dentro de ellos que deba ser corregido. Como evidencia, traen las palabras de nuestros sabios, ver a ver lo que hace la gente. Es decir, cuando tengas dudas, ve a ver qué está haciendo el público en general. De hecho, él está en lo cierto. El que nace como una bestia pertenece al público en general y debe hacer lo que hace el público. Así es como Maimónides escribe en su interpretación sobre las palabras de nuestros sabios. Uno siempre debe ocuparse e involucrarse en la Torah, incluso en lo lishma, no por su nombre, ya que de lo lishma vendrá lishma por su nombre. Por lo tanto, se enseña a niños, mujeres y personas sin educación. A estos se les enseña a trabajar solo por el temor para recibir recompensa, hasta que obtengan más conocimiento y adquieran más sabiduría.
A estos se les enseñará este secreto poco a poco, y ellos serán acostumbrados a este asunto con facilidad hasta que lo alcancen y lo sirvan con amor. Claramente, aquel que solo desea seguir al público en general produce para sí mismo justamente evidencia del público en general. Pero esto aplica a alguien que nace como una bestia. Para quien el Zohar dice que el poder que tendrá al final lo tiene del día en que nace. Esta es la razón por la cual está dicho un becerro de un día se llama buey. Esto significa que hasta el final no tendrá más conocimiento de la Kedushá que cuando nació, cuando comenzó a trabajar como bestia. Sin embargo, debemos entender las palabras de Maimónides cuando dice: hasta que obtengan más conocimiento y adquieran más sabiduría. La pregunta es, ¿cómo podemos saber que ellos ya han adquirido más conocimiento y adquirido más sabiduría? Además, ¿cuál es la medida del conocimiento tenida en cuenta para saber que ha adquirido más conocimiento? Y también, ¿cuál es la medida de mucha sabiduría, a partir de la cual se permite revelarles el significado del lishma, llamado sin la intención de recibir recompensa? De acuerdo con lo anterior, cuando nace un hombre, es cuando llega a su mente pensamientos y deseos de ser un hombre. Un hombre significa que uno quiere caminar en el sendero del temor al Creador, lo que significa que todas sus acciones serán en nombre del Creador, para otorgar y no para recibir para sí mismo, como una bestia que no tiene sensación del otro. En cambio, la persona específicamente quiere trabajar para otorgar. Aunque la persona todavía no ha sido recompensada con esto, nacer significa que ha comenzado a caminar sobre la base de hombre, lo que significa que quiere edificar sobre su obra la base del temor al Creador, llamado hombre. Y el comienzo se llama nacimiento. Este es el momento en que una persona viene y dice que quiere ser un hombre, porque ahora nace con el discernimiento del hombre en su mente y corazón. A esto se le llama hasta que obtengan más conocimiento y adquieran más sabiduría. Es decir, hasta que la sabiduría y el conocimiento nazcan en sus corazones y que no valga la pena vivir la vida de una bestia, llamada lo lishma. Como se describió anteriormente, además, un alma sin conocimiento no es buena. En este momento está permitido revelarle el asunto del lishma, llamado temor al Creador, y no que se dedique a la Torah de las Misbot porque teme por su propio beneficio. Pero antes que el discernimiento de hombre venga a él, no debe serle dicho como nos advirtieron las palabras de Maimónides. De esta manera, si interpretamos lo que el Zohar nos dice, hay una diferencia entre uno que nace como una bestia, quien tan pronto como nace, es decir, al comienzo de su trabajo, inmediatamente tiene la plenitud que obtendrá después, es decir, la misma mente que recibió cuando nació. Esto permanece a la base, ya que él comenzó a trabajar como una bestia, lo cual es llamado beneficio propio. Y todo lo que construya después será sobre la base del amor propio, y este no obtendrá adiciones. Externamente,
crecerá como las bestias crecen después de nacer, en longitud, ancho y altura. Pero una bestia no crece internamente, es decir, en términos de su mente. No hay diferencia entre el día en que nace y después de que haya crecido durante varios años, ya que la bestia permanece con su mente original. Lo mismo aplica a una persona cuyo fundamento y base de trabajo es el de una bestia, la cual es lo lishma. Aquí también no hay diferencia en la interioridad, la cual es la mente. Aunque ciertamente él crece externamente, lo que significa que con el tiempo adquirido y coleccionado mucha Torah y muchas misbot, preceptos, internamente ha permanecido en el mismo grado. Y la mente, lo cual es el interior, no sufrió ningún cambio final. Esta es la razón por la cual el Zohar dice, a un hombre que nace no se le asigna ninguna fuerza desde arriba hasta que es circuncidado. Una vez que la persona es circuncidada, recibe la luz de Nefesh hasta que es recompensado con la obtención de la luz de Hayah, porque es recompensado con estos 4 grados que son los 4 mundos de Abiyá. Por lo tanto, se deduce que hay un trabajo que pertenece al público en general, el cual es lo lishma y se llama bestia. No debemos decir que debemos trabajar con lishma porque esa gente de todos modos no la entenderá, ya que nacieron como bestias y no pueden entender lo contrario. Por lo tanto, solo se les debe enseñar lo lishma. De acuerdo con lo anterior, podemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios y que Rabba dijo: uno siempre debe aprender Torah donde su corazón lo desee. Rashi interpreta que donde su corazón lo desee significa que su maestro le debe enseñar solo la Masejet, capítulo de Mishnah Talmud, que le pide. Porque si se le enseña un Masejet diferente, no lo será, porque su corazón está con su deseo. Esto es así porque si nació como una bestia, es decir, si la mente y el corazón entienden que deben ir de acuerdo con el público en general, basados completamente en lo lishma, entonces es imposible hacerle ver que debemos trabajar para otorgar. Es como Rashi interpreta: si se le enseña un masaje diferente, no lo será, porque su corazón está con su deseo. Por esta razón, la persona inventará muchas excusas por las cuales no puede ser como un hombre, llamado temer al Creador, lo cual es con el fin de otorgar. Es como Maimónides escribió: no se debe decir estoy observando las misbot de la Torah para recibir las bendiciones escritas en ella, o para recibir la vida del mundo por venir. Solo personas sin educación, las mujeres y los niños sirven al Creador de esta manera, porque se les enseña a trabajar por temor para que obtengan más conocimiento y lo sirvan a Él, al Creador, con amor. Ya explicamos el significado de hasta que obtengan más conocimiento. Es hasta que la persona nazca con el discernimiento de un hombre. Es decir, que los pensamientos y deseos que la persona elabore en el verdadero trabajo, es decir, para otorgar, vengan a su mente. Es como Maimónides escribe, que debemos servir al Creador solo para otorgarle al Creador, como lo expresó: Él hace la verdad porque es la verdad.
Porque la verdad significa lishma y no para uno mismo. Él dice que esta verdad no puede ser revelada al público en general, porque ellos no la entenderían, como Rashi lo interpretó, porque su corazón está con su deseo. Por lo tanto, no pueden entender lo contrario. Sin embargo, cuando la persona nace como hombre, cuando los pensamientos y deseos de ser hombre aparecen en su mente y en su corazón, cuando la persona comprende que necesita caminar en el sendero de la verdad, aunque todavía no puede caminar, ya que nace en este momento, esto significa que ahora ha comenzado ese trabajo. Aunque la persona entienda que debe lograrlo, es decir, que debe hacer todo lo posible con el fin de otorgar, cuando él nace no tiene nada, como dice el Zohar. Como una persona nace, una fuerza de lo alto no es asignada sobre él hasta que es circuncidado. Esto significa que cuando uno comienza a caminar sobre una línea de otorgamiento llamada dar a luz, él siempre ve el valor opuesto. En otras palabras, la persona ve que después de todo su esfuerzo no hay progreso. Por el contrario, la persona siempre ve que ha retrocedido. Este orden, es decir, el estado de ocultamiento que siente, continúa hasta que se le recompensa con circuncidarse a sí mismo. Después, la persona avanza hasta que obtiene los 4 grados llamados Hayá, Neshama, Ruach y Nefesh. Esta es la diferencia entre el público en general y el individuo, la cual es como la diferencia en la corporealidad entre el hombre y la bestia.